Queridas amigas y amigos, y recibimos a integrantes de lo que se llama Agenda Argentina. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hablamos de esta iniciativa que es conjunta de una nueva generación de colectivos de pensamiento crítico de los ámbitos académicos, profesional, político y cultural. Están con nosotros Cecilia Gómez Miranda, ella es subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Agenda Argentina, y Nahuel Sosa, abogado y sociólogo también de Agenda Argentina. Sean ustedes bienvenidos, nos acompaña Irina Sternik. Y no, me gustaría preguntarles cómo es ser asesor en estos tiempos, ¿no? Asesor del gobierno. Ustedes trabajan como asesores. Sí, además, bueno, como funcionarios, por lo menos en mi caso, por ser subsecretaria de Asuntos Parlamentarios. Exacto. Y a su vez integrar Agenda Argentina, que es un espacio que está integrado por muchos colectivos. Sí. Algunos asesoran directamente al presidente y otros, bueno, vamos trabajando en generar debates y desde esos debates pensar ideas, pensar políticas públicas, pensar proyectos. Eso que te iba a obviamente... decir, pero ¿cuáles son los temas que abordan ustedes? Y estamos trabajando todo lo que es economía, trabajo, todo lo que es perspectiva de género, ambientalismo, juventudes, y además una de las características que tiene Agenda es que no solo lo trabaja en Ciudad de Buenos Aires, sino que también es federal. Y vamos generando debates y espacios de discusión con jóvenes o con compañeros, compañeras que tienen inquietudes políticas o que quieren plantear ideas en todas las provincias. De hecho, este fin de semana estuvimos en Entre Ríos, en Paraná. Tanto una charla... Sí, generamos un espacio de debate con estudiantes de las universidades de Paraná. ¿Y cuál es el feedback que hay con esos adolescentes, con esos jóvenes? ¿Están comprometidos con la parte política, con los proyectos que se presentan? ¿Hay una camada medio antipolítica? ¿Con qué se encuentran cada vez que salen? Bueno, nosotros nos encontramos, sumando a lo que decía Ceci, Agenda surge en el 2018, ¿sí? Antes de que Alberto fuera candidato, le integran el grupo Callao, Génera, Atahualpa, varios. Y hoy sigue existiendo, teniendo una pata tanto en la academia, otra en la gestión pública y muchos compañeros y compañeras que siguen en la investigación en el CONICET. Dicho esto, ¿por qué era importante para nosotros y nosotras? Porque veíamos que había un mundo que estaba cambiando, que aparecían fenómenos nuevos, que aparecían nuevos emergentes, que aparecían nuevos debates, ¿no? Y que a veces también teníamos que desde el pensamiento crítico poder traducirlo en la versión criolla, ¿no? Porque vos podés tomar algunas teorías y está muy bien, que puedan pasar en Europa, etc., pero también vos tenés que tener la capacidad de entender que hay fenómenos que son específicos y que son autóctonos y que por lo tanto requieren ser creativos para poder pensarlo. Y siempre pensar que cuando uno hace estas cuestiones no es solo por la reflexión en sí misma, sino para que después se traduzcan en prácticas concretas y en políticas públicas. Con la pandemia todo esto se agudiza más, porque vos mirá, todo aparece el derecho a la desconexión, aparece la agenda verde, lo vimos con los carpinchos, es decir, está acá nomás la idea de un mundo, ¿qué mundo queremos post pandemia? Por eso, aparece, Nahuel, lo de ustedes sería adelantarse con el pensamiento a después poder aplicar políticas públicas y privadas. Claramente, tratar de discutir el futuro como un derecho, no el futuro como la incertidumbre, que es lo que muchas veces plantea el neoliberalismo. Porque si yo pienso que el futuro es la incertidumbre, parece que están los que se adaptan y los que no se adaptan. Sí. Entonces, que la culpa está en los que no se adaptan. Nosotros queremos que el futuro es un derecho. Entonces, queremos discutir cómo hacemos que la salida de la pandemia no sea con más discursos de odio y mayor concentración de las élites, sino que la salida de la pandemia sea con más derecho, con más igualdad. La pandemia, viste, nos puso como en un espejo, viste, te dijo, vos como sociedad sos esto. Y a la pregunta que me hacía la colega, ¿qué vemos? No vemos que haya apatía política en las juventudes. Lo que sí vemos es que hay un crecimiento de radicalización de las derechas en todo el mundo. Lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, lo vemos con Vox en España. Y que en nuestro país tiene un capítulo criollo. Y vos fijate, la diferencia de los liberales de antes, como podía ser Alberdi, Sarmiento, que vos también podías no estar de acuerdo, yo no estoy para nada de acuerdo, pero había una idea de la educación pública, había una idea de la ampliación de derechos civiles. ¿Hacia dónde? Lo curioso de esta nueva derecha es que se amplían los derechos hacia las mujeres, es profundamente reaccionaria. Lo vimos ayer con la palabra Garchar o con Flor Peña. Se amplían los derechos hacia los sectores populares con el IFE, inmediatamente aparece la idea de parásito. Vos fíjate que Macri, Carrión planteó la idea que son parásitos, el que cobra un plan social es un parásito. Entonces, pensar que hay una porción de la población que es parásito es construir un discurso de odio. Pero Nahuel, ¿por qué causa tanto, Cecilia, por qué causa tanto revuelo la palabra garchar? Que antes lo hablábamos también. En mi punto de vista me parece porque a veces pareciera política, que de los proyectos... mujer y política, ¿no? Que digo también, ¿no? Lo dijo una mujer que es política. Es que sí, yo coincido con lo que decían recién en el segmento anterior, o sea que también es el contexto en una mujer que hace política
política y eso genera una reacción. Y también como que lo que se está buscando permanentemente es la indignación. Claro. ¿No? Porque esta reacción sucede también con el feminismo, ¿no? Como que cuantos más derechos gana el feminismo, más reacción hay, más reaccionarios con respecto al lenguaje inclusivo y se genera toda una generación de haters del feminismo. Y más reacción hacia las mujeres que ejercemos la política, o sea, mucha más violencia política hacia nosotras. Claro. Y creo que un poco lo que pasó con Victoria Tolosa Paz, además era un programa que tenía otro público también, o sea, estaba como muy sacado pero lo sacás de ahí de contexto, exactamente. Lo pones en otro horario y suena fuerte. Y suena fuerte. ¿Y cómo se imaginan ustedes la educación pública entonces? Bueno, me parece que justamente, volviendo a este tema, o sea, hay una idea del derecho al goce, ¿no? Me parece que también la pandemia pone en evidencia los vínculos sexoafectivos, pone en evidencia cómo se transforman y si lo que queremos es... Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han que dice, ojo que cada vez estamos más conectados pero nos comunicamos menos. Total. Y ojo que la salida de esta pandemia puede ser con individuos, estamos tratados todo el tiempo en el celular, pero cada vez más solitario, ¿viste? Mucho individualismo. Nos apilamos en los edificios pero no te saludás con el vecino de al lado. Totalmente. Entonces, me parece que hay una idea de recuperar el amor no como un consumo, de recuperar los vínculos sexoafectivos en el respeto y en los vínculos hacia los otros y que esto no es algo, cuando se dice lo personal es político, tiene que ver con esto. O sea, nosotros abogamos porque en un proyecto popular la sensibilidad, el derecho al goce, el derecho a discutir eso que muchas veces se los pone como tabú, sea un tema central. Y en materia de educación, bueno, me parece que acá es lo que nosotros muchas veces discutimos, la conectividad se tiene que volver un derecho humano. Vos fijate cómo cuando el presidente plantea la ley de servicios públicos, plantea que sea un servicio público, mejor dicho, el derecho a la conectividad, te demuestra cómo en la ciudad de Buenos Aires, siendo una ciudad con superávit, Larreta desmanteló el plan San Mierto, que era para que los pibes tengan dispositivos, rebajó 6 puntos en los últimos años el presupuesto educativo y Macri en sus 4 años 35 puntos, sin hablar que desfinanció al sistema científico, al CONICET y las becas postdoctorales. Entonces, ¿cómo nos imaginamos la educación? Bueno, obviamente una educación que muchas veces va a ser bimodal, probablemente en los posgrados, pero una educación que tiene que tener la conectividad, tiene que ser un derecho humano. La conectividad llegó para quedarse, la conectividad llega para quedarse y por eso tiene que ser un derecho humano. No puede ser que un pibe no tenga derecho a la conexión porque hay 3-4 corporaciones que quieren aumentar la TV de cable y que quieren hacer de la mercancía algo que no puede ser una mercancía en el mundo, en un capitalismo digital no puede ser una mercancía. Porque no puede, porque señores, es una contradicción. Si estamos pregonando que justamente tiene que haber igualdad por un lado, hay muchos chicos que se quedan afuera. Sí, además en la educación hoy pasa también mucho por la virtualidad, digo, muchos de los libros o de los apuntes que uno por ahí tenía o de las fotocopias también están en internet y es un recurso válido para poder estudiar, ¿no? ¿Y qué creen que se puede hacer concretamente más allá de poner en agenda el tema y discutirlo? ¿Hacen llegar algunas herramientas, propuestas o plataforma a dónde acudir en caso de necesitar? Sí, exactamente. Y además el ENACOM tiene toda una serie de programas para acercar la conectividad y también para que la tarifa sea mucho más barata, digamos. Hubo y hay políticas en ese sentido. Lo que hay que hacer es extenderla. O sea, nuestra Argentina es un país hermoso y muy grande, entonces es llegar absolutamente a todos los pueblos y a todas las localidades. Sí, el tema ¿no? es, Cecilia, digo, y perdón, Nahuel, el tema es cómo llegar a eso para que no quede simplemente, viste, como una cosa de campaña política y que se logre con mucha hacer. información. Porque hay muchos intereses privados, como lo que estabas diciendo, digo, que es jodida la pulseada, digo, ¿no? Sí, Entonces, sí, además saber es poder, estar informado y conocer que existen programas, que existen las posibilidades, también es esto, ¿no? Es poder llegar a todos. Y ahí hay algo que es clave, me parece, que nosotros, partimos de una base. Tenemos el plan Conectar que había hecho Cristina, que fue reconocido por la ONU. Tenemos ahora el plan Juan Manso, que está haciendo el Ministerio. Tenemos también nuestro país en América Latina, junto con las universidades nacionales y la investigación, más desarrollo, más innovación. El sistema científico argentino es muy bueno, es decir, la industria del conocimiento, la industria es tranquilamente, es un sector estratégico incluso para ingresar divisas. Entonces, por eso es importante el rol de las universidades nacionales, el rol de que la educación media, el pibe, llegue. No aparece algo que muchas veces llamamos, que era algo que Bourdieu llamaba los mecanismos invisibles de exclusión. ¿Qué significa esto? Que vos capaz formalmente podés acceder a la universidad,
pero está claro que si después vos no tenés una cantidad de condiciones, si vos tenés que laburar 15 horas todos los días, no partís de la misma base que el pibe que capaz que tiene la posibilidad de que el viejo lo banque hasta los 25 años. Entonces, ahí por eso es importante pensarlo integral. Pero hay que partir de la base que el sistema científico de nuestro país, el sistema universitario, las 57 universidades nacionales, es bueno. Es decir, hay la UTN, la UBA, la UNTRES, bueno, podríamos nombrar universidades. De excelencia. Bueno, de hecho, nuestro argentinos. sistema científico está desarrollando la vacuna, o sea, desarrollamos los barbijos del CONICET, digo, tenemos un sistema científico y tecnológico de excelencia. Tenemos el ARSAT, tenemos satélites, o sea, somos un país cuya educación es de excelencia y lo que hay que hacer es seguir cuidándola. Exacto. Hablando de educación y de esta virtualidad que llega para quedarse, imagino que los trabajos que van a venir a futuros van a ser otros. ¿Cómo está esa agenda en pos de esos trabajos y en pos de los jóvenes que se van a encontrar con una realidad totalmente distinta, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que pensar dos cosas, ¿viste? Si vamos al esquema del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, como decía Perón, o vamos al esquema de Charly García yendo de la cama al living, ¿no? Porque uno podría decir que con la conectividad llegan cosas para quedarse. Yo creo que es una oportunidad para descentralizar demográficamente nuestro país. Esto quiere decir que con el derecho a la desconexión, hoy el 93% de la población argentina se concentra en centros urbanos. Es mucho. Entonces, teniendo una amplitud territorial, es un momento para que vos discutas, bueno, cómo armamos polos productivos, por ejemplo, Bariloche fue un ejemplo, o ciudades donde vos, al no tener que la presencia física, sea una oportunidad también para que se desarrollen las economías regionales. Y por otra parte, también me pareció muy importante que en plena pandemia, al frente de todos, haya sancionado la ley de teletrabajo. ¿Por qué? Porque eso fue también poner un límite. Hay lugares, por ejemplo, como en Suiza, en Alemania, donde se discute el derecho a la desconexión. Es decir, hay una jornada laboral. No es que el jefe me manda un WhatsApp a las 11 y yo no te tengo que contestar y si te clavo el visto. Eso pasó mucho en la pandemia. Eran las 10 de la noche, te escribían. Porque si no, el trabajo se vuelve tu casa. Por eso fue muy valioso que se sancionara esa ley y los trabajadores y las trabajadoras tuvieran ese derecho y estuviese por escrito. Sí, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? También entre, viste, la conexión y la desconexión y el tema de esta cosa que vos decías de descentralizar, porque digo, yo esto lo escucho desde hace muchos años, tengo 60, el tema de descentralizar y todo sigue concentrado en las ciudades. Esto también pasa, ¿viste? Buenísimo lo de Bariloche, ojalá pudiese haber como el Silicon Valley en Estados Unidos, ¿viste? Que no, y en España mismo también hay muchas regiones que tienen centros muy importantes y no todo pasa por la capital. La provincia de La Rioja también lo tiene y tiene una universidad que está muy abocada a desarrollar todo lo que es la economía del conocimiento, digo, y después eso también apunta al arraigo, ¿no? Esto que ese también habla el presidente, es decir, bueno, focalizarse mucho en el arraigo, en que uno pueda desarrollarse y tenga las mismas oportunidades en cualquier provincia. Y la conectividad te permite eso, digamos, no importa si estás en La Rioja o en San Juan o en San Luis, digo, te permite, digamos, trabajar desde donde estés y estar conectados. Esto es muy importante. Y el tema de los humedales, de la ley de humedales, ¿cómo ven el tema ese, digamos, como... Yo creo que es clave. El ambientalismo. Estamos desde frente de todo, digo, se está tratando obviamente de mejorar, sobre todo porque hay un concepto muy interesante que la pandemia lo puso a flor de piel, y yo te decía que la pandemia es como un espejo, te dice, bueno, esto sos como sociedad, estas son tus desigualdades, estos son tus valores. Tal cual. Me parece que hay algo que fue importante, que fue esta idea, un concepto que se llama zoonosis. ¿Qué es zoonosis? Para que están en la casa, la idea del zoonosis son las enfermedades que se pasan de animales a seres humanos, ¿no? La lógica es, si tu relación con la naturaleza es una relación depredadora, si a la tierra la concebís como una mercancía, si vos invadís ecosistemas, proyectos de hábitat, la tendencia va a ser que cada vez va a haber más virus y más enfermedades. Claro. Por lo tanto, esto tiene que ser un punto de reflexión, pero no solo de reflexión en el sentido más puro de la palabra, más profundo, para que la salida de esta pandemia sea un nuevo pacto verde. Es decir, un nuevo pacto verde. Hay que bajar un cambio con el nivel de depredación que está teniendo la humanidad con la naturaleza y entender que el mundo no es antropocéntrico, es decir, no es el hombre el centro del todo, el hombre y la mujer. Es con animales en relación con los otros, y esos otros también son los hábitats naturales. Soñemos un poquito. ¿Cómo ven el país dentro de 10 años? Con trabajo, con mucho trabajo y con esto, con una posición mucho más ambientalista, o sea, que este trabajo y este desarrollo productivo que necesitamos no esté reñido fundamentalmente con la naturaleza y obviamente que tengamos justicia de género también, ¿no? Justicia ambiental y un desarrollo productivo. Creo que hacia eso apuntamos también con nuestros debates y con lo que tiene que venir en términos de discusión. Mucho con el género y muchísimo con el ambiente también. Es fundamental. Excelente. Cecilia, Nahuel, muchísimas gracias. Me parece muy importante el rol que ustedes cumplen, ¿no? Por el tema de pensar, viste, la próxima jugada.
no sé si juegan al ajedrez, pero viste que Sí, esto es anticipar. Es estratégico. Es fundamental, fundamental en esta sociedad, en la Argentina, en nuestro país, viste que lo queremos, no queremos que se vayan los jóvenes, queremos que se queden y pensar la próxima jugada. Y lo que vos dijiste del trabajo es la clave, porque realmente el trabajo, la educación son dos puntos fundamentales. Después lo de género... Son los grandes desafíos, me Exactamente. parece, que tiene la política para los próximos Sí. años, ¿no? Sí, sí, Trabajo sí, y sí. educación. Pero- Y creo que el Frente de Todos lo tiene como norte. Y a pesar de la pandemia y a pesar de todo lo que nos pasó, siempre está apuntando y estamos apuntando fundamentalmente a la generación de trabajo y a la discusión con la economía popular y ver cómo todo eso se conjuga y se engrana, ¿no? Sí. Porque en Sí, definitiva el Cecilia, pero- trabajo nos dignifica, nos hace Exactamente. bien. Y pensar como país, digo, ¿viste? Como una selección argentina, ¿no? Exactamente. Digo, más allá de los partidos políticos, porque ¿viste? Digamos, lo importante es eso, porque no importa si gana uno o gana. Acá lo importante es que todos vayamos para adelante y que, ¿no? Que haya un idea, acuerdo Gabriel, que social. es importante, que Sí. siempre se ha trabajado mucho, tanto Alberto como Cristina, que es la idea del acuerdo social, ¿sí? Entonces, el acuerdo social es discutir cuáles son los nuevos nunca más de nuestro país. En el 2023 van a cumplir 40 años de la vuelta a la democracia. Entonces, frente a la antipolítica, frente a los discursos de odio, ¿qué se le opone? ¿Más discursos de odio? No, porque No. el éxito de un odiador es que su víctima también odie. Entonces, lo que hay que oponerse es que, bueno, más justicia social, más democracia, más ambientalismo, más feminismo, y es en los momentos de crisis donde más hay que reflexionar, pero no la reflexión en un sentido, viste, alejada, no, una reflexión cómo se hace comprometida, para- militante, Claro. que ponga en el centro que esto que uno va haciendo después se traduce en políticas públicas y se traduce en un Estado que planifica. La planificación es clave. Para poder desarrollar un modelo sustentable. ¿Cómo es el trabajo para enganchar a los jóvenes, justamente, que son son el futuro? Primero escuchándolos. Por eso no hay que tener una mirada estigmatizadora. No. Los pibes no estaban haciendo fiestas clandestinas, sino cuidándose. Los pibes, la gran mayoría, eran sub 30, todos los enfermeros son sub 30. Los trabajadores esenciales, que eran los deliveries, eran todos pibes sub 25. Entonces, los pibes estuvieron en la primera línea de la pandemia. Y me parece que eso requiere, y el Frente de Todos siendo un proyecto popular, que nosotros nos inscribimos en ese marco, un ejercicio crítico y autocrítico de escuchar también cuáles son esas nuevas demandas de las generaciones, pero no escuchar en un sentido pavo, ¿no? Te escucho, pero después hago otra cosa. En que sean actores protagonistas del proceso político. Sí, que no es noticia, pero es un tema que real. Me parece muy importante y sobre todo esto de no estigmatizarlos. Les agradecemos mucho la Muchísimas visita. gracias. Un placer. Una sola cosa más, Sí. ahí que teníamos Muchas un aviso gracias. para hacerlo el sábado. Sí, por favor. El sábado vamos a estar debatiendo acá en Ciudad de Buenos Aires, en Foetra, a partir de las 10 de la mañana, con distintos intelectuales y académicos en esto también, ¿no? De seguir generando la reflexión y de tener un debate crítico de la Argentina que queremos y del futuro por venir. Va a estar Excelente. Santiago Cecilia, Cafiero sí. y Leandro Santoro. Van a estar también. Van a estar Santiago Cafiero, Leandro Santoro, Ana Castellani, Ale Grimson, Jorge Aleman, Dora Barranco, Mariano Recalde, así que va a ser un... María Pía López justamente y para Esperanza discutir Casullo. la vida que queremos. Muy bien, ¿hacia dónde vamos? Me parece bárbaro. Cecilia, Muchas Nahuel, gracias. muchas gracias. Y nosotros seguimos en Mañanas Públicas. ¿Cómo seguimos? Nos vamos a una pausa, ¿te parece? Una pausita, chiquitita. Mira, ya son las 11, casi y media de la mañana. Muy bien, excelente. Queridas amigas, amigos, volvemos enseguidita con más Mañanas Públicas. Ya venimos. In the stars tonight.